Existe una tecnología que fue utilizada por la humanidad durante más de 1000 años. No necesitaba electricidad, no dependía de máquinas, no requería medicamentos ni compuestos químicos. Y aún así, era capaz de hacer algo que hoy la medicina moderna todavía lucha por explicar: mantener el cuerpo humano con energía, claridad mental y resistencia física en condiciones extremas. Durante siglos, esta tecnología existió a plena vista, integrada en la rutina diaria de ciertos grupos, sin manuales, sin patentes y sin explicaciones científicas formales. Era invisible, pero estaba en el aire. Literalmente. Durante generaciones, este conocimiento no fue enseñado en universidades ni registrado como ciencia oficial. Se transmitía a través de la práctica, de la repetición diaria, de rituales que parecían simples tradiciones religiosas, pero en realidad escondían una función mucho más profunda. Una función biológica, una función energética. Y en 1904, algo cambió para siempre. Ese año, una firma sobre un documento fue suficiente para alterar una estructura que había permanecido intacta durante siglos. No hubo quema de libros, no hubo persecuciones públicas, no hubo escándalos. Fue una decisión silenciosa, burocrática, técnica, una modificación en las reglas de la música dentro de la iglesia, algo que para la mayoría parecía irrelevante. Pero esa pequeña modificación eliminó una frecuencia específica del cotidiano humano. Una frecuencia que sostenía cuerpos, mentes y comunidades enteras. Para entender lo que fue perdido, tenemos que retroceder muchos siglos. Tenemos que mirar a la Europa medieval, un continente marcado por enfermedades constantes, epidemias devastadoras, guerras interminables y una expectativa de vida alarmantemente baja. Para la mayoría de las personas, alcanzar los 40 años ya era considerado una rareza. Pero dentro de los muros fríos y gruesos de los monasterios, la realidad era completamente diferente. Los monjes benedictinos llevaban una rutina que bajó. Cualquier análisis de la medicina moderna debería haberlos llevado al colapso físico en poco tiempo. Dormían apenas 3 o 4 horas por noche. Se levantaban antes del amanecer, muchas veces en temperaturas extremas, y comenzaban jornadas largas de trabajo físico intenso. Cultivaban la tierra, cargaban piedras, construían edificios enormes y copiaban manuscritos durante horas, inclinados, bajo la luz débil de las velas. La alimentación tampoco ayudaba. Era simple, limitada y con un aporte calórico muy bajo. El vegetarianismo era la norma, y los ayunos prolongados formaban parte esencial de la vida espiritual. En algunos periodos, pasaban días consumiendo cantidades mínimas de alimento. Desde el punto de vista nutricional moderno, ese estilo de vida debería haber provocado agotamiento extremo, enfermedades constantes y una muerte prematura. Pero los registros históricos cuentan una historia completamente distinta. Estos hombres no solo sobrevivían, prosperaban, vivían hasta los 80 o 90 años, mantenían claridad mental, estabilidad emocional y una resistencia física fuera de lo común. Eran conocidos por su fortaleza, su lucidez y su sorprendente ausencia de enfermedades comunes de la época. Algo allí desafiaba toda lógica biológica conocida. La respuesta no estaba en la comida, no estaba en el descanso, estaba en el sonido. Los monasterios funcionaban, en la práctica, como centros de curación basados en la resonancia. Personas enfermas viajaban grandes distancias para permanecer en esos lugares. No recibían medicamentos, no eran sometidas a tratamientos invasivos. Simplemente permanecían allí, escuchando. Durante 6 u 8 horas al día, los monjes cantaban, no como entretenimiento, no como arte. Era una función vital. El canto gregoriano original no estaba diseñado para ser agradable al oído moderno. Estaba construido para producir un efecto físico real. Tonos graves sostenidos, combinados con armónicos agudos, llenaban el espacio y hacían vibrar las paredes de piedra. La arquitectura de los monasterios no era casual. Las bóvedas, los pasillos largos, la piedra calcárea, todo estaba diseñado para amplificar el sonido y devolver la vibración al cuerpo de quien cantaba. El sonido salía de la garganta, chocaba contra la piedra y regresaba, creando una especie de masaje interno que alcanzaba los órganos, los huesos y especialmente el cráneo. Ellos lo llamaban gracia divina,
No tenían el lenguaje científico para describirlo, pero, en la práctica, estaban estimulando el sistema nervioso de forma constante. El canto compensaba la falta de sueño. El sonido sostenía el cuerpo incluso con poca comida. Era un ciclo perfecto de equilibrio biológico sostenido por vibración. Y ese ciclo funcionó durante siglos, hasta que alguien decidió que debía ser actualizado. Y eso nos lleva directamente al año 1904. El inicio del siglo XX trajo consigo una obsesión nueva: eficiencia. La revolución industrial había cambiado la forma en que el mundo entendía el tiempo, la productividad y el orden. Todo debía ser medido, optimizado, estandarizado. Y la Iglesia Católica no quedó al margen de esa transformación. Dentro del Vaticano comenzó a crecer la idea de que la liturgia debía modernizarse, volverse más simple, más rápida, más controlable. En 1904, bajo el liderazgo del Papa Pío X, se emitió un decreto que redefiniría la música sacra. En apariencia, el objetivo era noble: devolver la pureza al canto religioso, eliminar excesos, unificar prácticas. Pero en la práctica, lo que ocurrió fue algo mucho más profundo. El canto gregoriano original fue alterado de manera estructural. Las notas largas y sostenidas, conocidas como melismas, fueron recortadas o eliminadas. El ritmo se aceleró. Las tonalidades se ajustaron. El tiempo dedicado al canto diario se redujo drásticamente. La orden era clara: menos duración, más uniformidad, más eficiencia. Sin darse cuenta, la Iglesia había desconectado una tecnología que llevaba siglos sosteniendo el cuerpo humano. Al principio, nada parecía fuera de lugar. Los monasterios continuaron funcionando. Los rituales seguían en pie. Pero con el paso de las décadas, algo empezó a quebrarse lentamente. No fue inmediato. Fue silencioso, casi imperceptible, hasta que se volvió imposible de ignorar. En la década de 1960, varios monasterios europeos comenzaron a registrar un fenómeno inquietante. Monjes jóvenes y mayores presentaban los mismos síntomas: fatiga extrema, depresión profunda, pérdida total de energía. No podían cumplir con sus tareas diarias. Pasaban gran parte del tiempo en cama. Y lo más extraño, no había una causa médica clara. En una abadía benedictina de Francia, la situación llegó a un punto crítico. De 90 monjes, 70 estaban incapacitados. No había epidemia, no había infección. Dormían más horas que nunca. Comían mejor que en la Edad Media. Y aún así, sus cuerpos se apagaban. Algo fundamental había desaparecido de su rutina. Fue entonces cuando llamaron a un especialista externo, un médico francés llamado Alfred Tomatis. Su campo de estudio no era la teología ni la nutrición, era la audición, el oído humano. Tomatis analizó todos los factores clásicos: sueño, dieta, edad, actividad física. Nada explicaba el colapso colectivo, hasta que notó la única variable que había sido eliminada del día a día monástico: el canto antiguo. Tomatis propuso una idea que para muchos sonó absurda. Afirmó que el oído no sirve únicamente para escuchar sonidos. Según él, el oído cumple una función energética. Funciona como una batería. El cerebro necesita estimulación eléctrica constante para mantenerse activo, enfocado y equilibrado. Y esa electricidad proviene del sonido, pero no de cualquier sonido. Tomatis descubrió que los sonidos de baja frecuencia, comunes en el entorno moderno, máquinas, motores, tráfico, tienden a drenar energía del sistema nervioso. En cambio, los sonidos ricos en armónicos agudos, especialmente por encima de ciertos rangos, tienen el efecto opuesto. Estimulan el córtex cerebral, cargan el cerebro. El canto gregoriano original estaba diseñado exactamente en ese rango, no por casualidad, por experiencia acumulada durante siglos. Cuando esos sonidos desaparecieron, los monjes comenzaron a vivir permanentemente con la batería baja. Tomatis decidió hacer una prueba radical. Reintrodujo los cantos antiguos en la rutina diaria del monasterio. No cambió la dieta, no aumentó el descanso, solo devolvió el sonido que había sido eliminado en 1904. Los resultados fueron sorprendentes. En cuestión de meses, la energía regresó, la depresión disminuyó, la vitalidad volvió a manifestarse. Los monjes recuperaron su capacidad de trabajar, concentrarse y mantenerse en pie. El cuerpo respondió cuando el cerebro volvió a recibir la estimulación que necesitaba. Esta historia quedó relegada a estudios médicos poco difundidos y a documentos que casi nadie consulta, pero plantea una pregunta incómoda sobre nuestra vida moderna.
Hoy vivimos rodeados de ruido constante, artificial, caótico. Rara vez estamos expuestos a sonidos que nutran realmente el sistema nervioso. Tal vez el cansancio crónico que sentimos, esa falta de energía que ningún café resuelve, no sea solo estrés o falta de sueño. Tal vez sea un cerebro operando en silencio, privado de las frecuencias que lo mantienen cargado. Aquí, en este canal, el objetivo es justamente ese: rescatar historias que quedaron entre líneas, conectar ciencia, historia y cuerpo humano. Si quieres seguir explorando estos misterios y no perder los próximos episodios, suscríbete ahora al canal y activa la campana. No permitas que este conocimiento vuelva a perderse en el ruido. Nos vemos en el próximo misterio.